Antes quisiera referirme a la metodología, ¿verdad? Ustedes más o menos la conocen, pero lo que vamos a hablar es de los tópicos que están en espacios entre 2 y 5 minutos. Ojalá ustedes pudieran intentar sintetizar sus intervenciones para respetar el tiempo y de este modo aprovechar al máximo la presencia de todos aquí. Y para eso contamos con el apoyo de chicas de protocolo que les van a anunciar a los 3 minutos la evolución del proceso con una tarjetita amarilla, y en la medida que se aproximen los 5 minutos pues se sacarán una tarjetita roja que no pretende expulsarlos de aquí, ¿no? Lo único que pretende es que estén atentos para intentar mantener las interacciones de acuerdo a lo planificado. De todas maneras, ustedes están libres, ustedes no saben de interactuar entre ustedes, es decir, eso es solo una referencia, y en la medida que ustedes quieran conversar, abrir otros tópicos, estamos completamente abiertos a hacerlo. Quisiera arrancar con Jorge Buti. Básicamente, Jorge, estamos aquí presentando un plan llamado Progreso y Bienestar. ¿A qué se refiere? Sí, gracias, Tomás. Bueno, buenas tardes a todos. A mí creo que tal vez en esta primera intervención de algo más de 3 minutos, creo que es muy importante, aparte de agradecerle esta gigantesca y muy calurosa recepción acá en Maracaibo y agradecerle el esfuerzo que le damos a Julia y muy particularmente a Francisco Martínez por este esfuerzo. Creo que es muy importante para que todos captemos un poco cuál es el entorno de la decisión que queremos llevar adelante el día de hoy. Esta es la primera vez que hacemos esto que queremos repetir en todo el país, y además que tiene que ir más allá de los actores empresariales. Ponernos un poco al tanto de en qué hablamos los empresarios en estos tiempos. Quisiera que hiciéramos una reacción por un momento, por lo menos en este inicio, de los temas ideológicos y políticos que nos ocupan en los últimos años en Venezuela, y reconozcamos que algo no marcha bien en la economía venezolana desde hace mucho tiempo, mucho más que los demás. Hay algo que no funciona, sobre todo para los más jóvenes, de los cuales están llenos esta sala. Sé que tienen entre todos ustedes muchísimas inquietudes, no se trata solamente del tema de la inseguridad, hay algo que nos impulsa a buscar en otros espacios, en otros países, algo que no consiguen acá. Básicamente lo que ha faltado en Venezuela es esa percepción de que somos capaces de forjarnos un futuro. Y ese es un tema que tienen que hacernos meditar en profundidad, independientemente de que son ya casi una generación o algo más de una generación con niveles de inflación muy altos. Hemos tenido modestos en muy cortos periodos de crecimiento económico, pero la tan ansiada estabilidad económica, la tan ansiada movilidad social, la tan ansiada estabilidad de los precios que le permitan movilidad social, como ustedes hablan de sus abuelos, los mayores que están acá también, la hemos perdido hace mucho tiempo. La pregunta es por qué hemos tardado tanto tiempo en tratar de discutir el país no viene al caso, porque siempre está presente. Pero son tiempos, también hay que reconocerlo, así como hay que entender que algo no marcha bien en la Venezuela de hoy, en los últimos años, en materia económica. También hay algo trascendental que está sucediendo, se puede percibir, se huele en el aire. Quienes tomen el ojo y han analizado el fenómeno de otros países, cuando vemos el ejemplo de Chile, de España, de finales de los 70, mediados de los 70 con la muerte de Franco, hemos visto ejemplos de cómo sociedades han logrado construir sus propios milagros. Yo salí de una casa de estudio en el año 63, y no es sino ver cómo otros países del mundo han construido la posibilidad de salir adelante. Y les confieso algo, estoy cansado. Llegó el momento en que nosotros construyamos nuestro propio milagro. De allí nació, desde el año pasado, y no es un invento nuestro, la necesidad desde el empresariado, en primer lugar, de reunirnos de nuevo, de hacer que Fedecámara vuelva a ser la casa representativa, más representativa de los empresarios en todo el país, y que además se entienda que nuestro papel está para aportar en el diseño de un país nuevo. Fundamentalmente entender que en esta Venezuela que está buscando reencontrarse y que está en años de refundación, de reencuentro, que sin duda alguna promete ser conflictivo, pero que nos debe ir arrimando y aproximando cada vez más a momentos de trascendencia, de sentido histórico, de desapego del poder, para entender que lo que viene son momentos de grandeza, para entendernos nuevamente y construir una nueva relación de convivencia entre los ciudadanos. El papel, mientras eso sucede del cargo político, de nosotros los empresarios, es construir las alianzas fundamentales en lo económico y en lo social, e invitar a los actores sociales a que también lo hagan con nosotros, que le deben dar piso y soporte a estos acuerdos políticos. En ninguno de estos países que acabo de mencionar, solo por mencionar dos, en Chile después de Pinochet y en España posterior a Franco, fueron simplemente la conquista de sus escenarios de progreso que duran generalmente una generación, grandes acuerdos que duran 25 o 30 años, no fueron solamente acuerdos políticos, fueron fundamentalmente grandes acuerdos económicos.
Si uno revisa las primeras líneas del Pacto de la Moncloa en España, en las primeras líneas hablan de un nuevo acuerdo de seguridad. Estamos en conversaciones desde mediados de este año, con los sectores sindicales fundamentales. Siento y debo confesarles a ustedes una gran posibilidad de reencuentro alrededor de una sola palabra, la productividad, y por eso estamos hablando de empleo productivo. Con este telón de fondo, la primera acción ejecutiva fue el Plan Progreso y Bienestar. Debo decir además que una respuesta inmediata a este instrumento legal que llamamos muy nefasto, aún cuando tenga apoyo popular, no beneficia a los consumidores, se refiere por supuesto a la ley de costos y precios justos. Estamos convencidos de que si bien es cierto que puede tener mucho apoyo el telecontrol, el apetito voraz a los empresarios, y con esto quiero invitarlos a hacer cualquier tipo de preguntas por odiosas que puedan resultar a nosotros los emprendedores y empresarios de este país, pero también a la población que los controles no recuperen la estabilidad. Así que fundamentalmente, para dejar esta primera intervención y permitir que esta dinámica fluya y se convierta en un diálogo lo más, esclarecedor posible sobre cómo crear empleo, este plan persigue bajar y estabilizar los precios en el país. Hemos puesto en términos muy coloquiales, bajar el costo de la vida. En segundo lugar, aumentar el abastecimiento, recuperar sobre todo vigorosamente la producción nacional. Estoy seguro que Carlos Arrasada tendrá algunas cifras que son muy elocuentes al respecto de cómo se ha golpeado el aparato manufacturero. Y en última instancia, quizás lo más importante es recuperar empleo productivo. Hemos hecho algunas ofertas muy claras, ambiciosas, 1 millón de empleos, triplicar la inversión privada en Venezuela, aumentar la capacidad utilizada de las empresas y también hemos exigido algunas otras cosas. Fundamentalmente, estabilidad, recuperación de un espacio mínimo de respeto a la propiedad en Venezuela, desde la administración cambiaria, ya hablaremos de eso, y también la sustitución de la inmovilidad laboral por estabilidad laboral. Y con esto creo que es suficiente para empezar. Yo recuerdo que ustedes establecían